¿Cómo están, jóvenes de primero medio? Espero que estén bien. Ya un gusto nuevamente tener la posibilidad de estar con ustedes de esta forma, por lo menos. Bien, jóvenes, nosotros en la asignatura de historia estábamos viendo la revolución industrial. Ya vimos nosotros, ¿cierto?, las causas, las consecuencias, el impacto que provoca la revolución industrial, ¿cierto?, en la población. Eso nosotros la vimos, ya la terminamos de ver, ¿cierto? La terminamos de visualizar vía texto, vía video, vía de forma remota, etcétera. Eso lo vimos nosotros. En la clase de hoy vamos a comenzar a ver un nuevo proceso, un nuevo contenido que tiene que ver básicamente con el llamado imperialismo, ¿ya? El imperialismo. ¿Qué es este imperialismo? ¿Ya? Obviamente antes recordar que este imperialismo, ¿cierto?, en Europa principalmente, se desarrolla entre el año 1870 aproximadamente hasta el año 1914, ¿ya? En el fondo es el proceso anterior a la misma Primera Guerra Mundial. Estamos cerca de la Guerra Mundial, esto es como lo anterior, es el proceso anterior a este desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Bien, el imperialismo entonces se desarrolla aproximadamente entre el año 1870, ¿cierto?, hasta aproximadamente el año 1914, ¿ya? Ahora, ¿qué es este imperialismo? ¿Cómo lo podemos definir? Hay varias formas de poder definirlo, ¿bien? El imperialismo. Ahora, generalmente se ha definido como, ¿cierto?, aquel poder, aquella dominación, que son sinónimos, ¿cierto? Aquella hegemonía, ¿ya? Aquella dominación, aquel poder que tiene un pueblo, ¿cierto? Un pueblo, un estado, ¿cierto? Eh, sobre otros pueblos o estados, ¿ya? ¿Cierto? Entonces la dominación, el poder que tiene un pueblo, un estado, sobre otros pueblos o estados. ¿En qué ámbitos? Bueno, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Ya se dice que por sobre todo el imperialismo es un imperialismo cultural, ¿ya? No quiere decir que lo otro no existan, sí, por supuesto, ¿ya? Por supuesto que es el poder, la hegemonía de este pueblo-estado, ¿cierto?, sobre otros pueblos-estados en el ámbito político, económico, social, pero por sobre todo es una dominación, es una hegemonía cultural, ¿ya? Cultural. Eh, por lo tanto, esto se va a exacerbar, esto se va a establecer con mayor fuerza entre el año 1870 hasta el año 1914. ¿Quiénes son los que dominan? ¿Ya? ¿Quiénes son los que se desarrollan en busca de otros territorios? Bueno, principalmente Inglaterra, que posee gran cantidad de extensiones territoriales en todos los continentes, ¿ya? Inglaterra tiene territorios en África, tiene territorios en Asia, tiene territorios en la misma Europa, por supuesto, en Oceanía, tiene territorios en América, ¿ya? Es el gran imperio de aquel tiempo, ¿ya? Y Inglaterra es el tremendo imperio de aquel tiempo, que es una isla. Ustedes saben muy bien que Inglaterra es una isla, ¿cierto? Y de preferencia tiene territorios en todos los sectores y de preferencia le encantan las islas, ¿ya? Por lo tanto, es el gran imperio de aquel tiempo, ¿bien? Otro imperio ya de importancia de aquel tiempo es principalmente Francia, es como la segunda gran superpotencia de aquel tiempo, ¿ya? Tiene territorios en África también, tiene territorios en Asia, territorios en América, ¿bien? Tiene constantes territorios donde hacer su desarrollo
post-industrialización. Bien, si ustedes se dan cuenta, es fácil, accesible y se nota de pronto un francés, uno se dice, ¿cómo un francés debiera ser blanco? Dice usted de raza blanca, pero encontramos muchos franceses negros, po, ¿ya? Y un inglés, uno dice, por naturaleza, debe ser blanco, de ojos azules, ¿cierto? Ojos verdes, qué sé yo, rubios, pero también encontramos negros, ¿cierto? Bueno, ¿por qué se debe eso? Es básicamente por este proceso de imperialismo en el cual está y lleva a cabo, ¿cierto?, gran cantidad de materias primas en estos territorios en búsqueda y hay una gran cantidad de explotación de esclavos, ¿ya? Y esclavos en general negros, por lo tanto hay un proceso ahí de mestizaje y llegan a Europa posteriormente. Bien, por lo tanto, y ahí la explicación ¿ya? De encontrar tanto negro, ¿cierto?, en Francia, tanto negro en Inglaterra, etcétera. Otra de las potencias de aquel tiempo que se desarrollaron, ¿cierto?, que expandieron sus territorios, tiene que ver con Portugal, aunque se dice que está ya relativamente alicaída. Otro imperio de aquel tiempo es Alemania, Bélgica, bien, Rusia incluso, Rusia que por naturaleza es un imperio, el país más grande del mundo, también tiene territorios en Turquía, ¿cierto? En otros sectores, ¿ya? Van buscando zonas donde obtener beneficios, ¿bien? Esos son entonces los grandes imperios de este periodo, ¿ya? Los grandes imperios. Ahora, las causas, los motivos que uno podría argumentar que se desarrolla el imperialismo son variadas las causas, los motivos. Eh, de hecho, las grandes potencias de aquel tiempo señalan que hay causas estratégicas, ¿ya? Ellos buscan dominar en un territorio determinado por el fondo tener cierta visualización del mundo. De ahí la importancia de las islas, por ejemplo, ¿cierto? Una causa estratégica. De hecho, si ustedes se dan cuenta, muy cerquita de acá en Argentina, las Islas Malvinas son inglesas. Uno dice, ¿cómo tan lejos vienen los ingleses acá, cerquita de Sudamérica, al frente de Argentina, y desarrollan un proceso de imperialista, ¿se fija? De hecho, Argentina e Inglaterra pelean en las guerras de las Malvinas o Falkland. Por lo tanto, ahí encontramos un proceso imperialista, ya es una expresión de este imperialismo. Bien, hay una causa entonces estratégica. Ellos quieren dominar, ¿cierto?, el mundo con estos terrenos que van adquiriendo para sí, ¿ya? Otras causas que argumentan las grandes potencias tienen que ver con una causa económica, es decir, ellos de frentón señalan que van a otros territorios en búsqueda de materias primas, en búsqueda de diamantes, en búsqueda de tesoros, en búsqueda de oro, en búsqueda de plata, en búsqueda de mano de obra barata, ¿cierto? Es decir, a través de esclavos, etcétera, ¿ya? Eso es económico. Ellos lo señalan también. Sí, nosotros vamos a otros territorios para extraer recursos, nos hacemos dueños de estos terrenos, quitamos ciertas libertades, obviamente, y que tenemos cierta dominación, cierto poder, cierta hegemonía, ¿cierto? Nos hacemos propios, ¿ya? Países africanos innumerables, ¿cierto? Solamente después del año 1945 los países africanos se descolonizan y salen de las garras de estos imperios, ¿bien? Otra causa que argumentan tiene que ver por una causa espiritual, ya de evangelización, dicen ellos. Ya los terrenos africanos, los asiáticos señalan que el gran pensamiento y espiritualidad pertenece al hombre blanco, por lo tanto ellos van a evangelizar, ¿ya? Mira las cosas que dicen, ¿eh? Está hablando en ese tiempo, 1870, ¿cierto? Es el argumento, ¿ya? Es delicado, hoy día nos ponemos a pensar, ¿y qué tipo de argumento tiene para usted introducirse en otro estado, en otro pueblo y adquirir la propiedad de él? Bueno,
así se daba. Entonces hay cierto grado de abuso, por supuesto, ¿ya? Queriendo sentirse como superiores, de superioridad frente al otro. Bien, entonces tenemos causa económica, tenemos causa estratégica, causa de buscar la evangelización, y hay muchas más, ¿ya? Muchas más causas políticas, ideológicas, etcétera. Valederas y de realmente de peso, uno al tiro empieza a visualizar y claro, la económica es la más trascendente, claramente. Algunos señalan que van a otros territorios porque tiene mucha población, entonces es una causa demográfica, dejan población en un lado porque tienen mucha en Europa. La verdad es que no se entiende mucho, y la verdad es que la causa que uno podría decir que sí que es real tiene que ver con tema económico y querer y de superioridad, y querer obviamente ser una potencia a nivel mundial. Eso es lo que buscan realmente, esa es la verdadera causa, una causa económica, política, ya, pero no de misión, no evangelista, no, en absoluto. Pero bien, esas son las causas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el impacto en los pueblos de este proceso de imperialista o imperialismo? Bueno, entre las potencias hay obviamente un afán de competir, ¿ya? De controlar la mayor cantidad de territorios, ¿ya? Y recursos naturales en todo el mundo, es una cuestión totalmente generalizada, ¿ya? En el fondo es un conflicto de poder, ¿ya? Eso va a provocar el impacto de este imperialismo. Disculpen, si se dan cuenta, el resultado de este imperialismo va a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces, estamos claro que en el fondo va a provocar estas dificultades y estos impactos, ¿ya? Ahora, en los pueblos colonizados, ¿cierto? Eh, Se dice que va a llegar la modernidad, ¿cierto? Claro, seguramente los pueblos en los cuales se invade, ¿ya? Y se le incorpora como tal, claro, llegan algunos elementos más modernos, ya no sé, mayor vestuario, mayor maquinismo, mayor desarrollo tecnológico, etcétera, ¿ya? ¿Qué otro impacto? Bueno, explotación de recursos, ¿ya? Nuevas formas de desarrollo, ¿ya? Nuevas formas del trabajo de mano obrera, ¿ya? Esclavos, servidumbres, etcétera. ¿Bien? Entonces, este imperialismo va a traer consigo aquello, ese impacto terrible sobre los terrenos, sobre los recursos, etcétera. ¿Bien? Jóvenes de primero medio, nosotros hoy día en la clase hemos visto la definición de imperialismo, hemos visto las causas o motivos que le explican, hemos visto las potencias que se desarrollan, ¿cierto? Y hemos visto de alguna forma también cuál es el impacto, ya el impacto de aquellos terrenos. Bien, jóvenes de primero medio, un gusto, un abrazo fraterno, y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. ¿Ya? Cuídense y nos estamos viendo.